Bueno, pues muy buenas tardes y lo primero que quisiera es agradecer a todos ustedes su presencia aquí en esta mesa redonda sobre la historia del petróleo en Venezuela, que culmina el ciclo que se ha dedicado aquí en Casa de América a la historia económica de Venezuela a través del petróleo, tratando de entenderla con la proyección de los tres documentales, el Reventón 1, el Reventón 2 y el Reventón 3, que narran pues 100 años de historia petrolera, más de 100 años de historia petrolera en Venezuela, y que nos ayudan a entender cómo pues, la economía, pero también la política, la sociedad, todo lo relacionado con Venezuela ha ido de la mano del petróleo a lo largo, como digo, de más de este siglo. Me presento, mi nombre es Juan Carlos Martínez Lázaro, yo soy profesor de Economía del Instituto de Empresa, de la iBusiness School, y esta tarde voy a ejercer pues, básicamente de moderador y también pues, dando la opinión, quizá una visión distinta, una visión desde lejos, ¿no?, de cómo veo la economía venezolana y su relación con el petróleo. Pero los verdaderos protagonistas de la sesión los tengo aquí sentados a mi lado. A mi izquierda está Carlos Oteiza, que es pues, el autor, el director de estos tres magníficos documentales que narran, como digo, perfectamente lo que ha sido esa historia y esa evolución de Venezuela alrededor de la evolución y la historia del propio petróleo. Carlos es director, guionista y productor, es historiador no de profesión, pero sí de estudios, y va a ser la primera persona en intervenir contándonos un poco, bueno, pues es el protagonista en el sentido de que ha sido el director de estos documentales, ¿no? A mi derecha tengo a Pedro Palma, que es economista y es un experto pues, no solo en economía venezolana, sino en economía mundial. Él es ahora mismo profesor emérito del IESA, donde fue profesor o titular de economía durante muchos años, del año 1982 a 2015, y también ha sido miembro fundador de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela, desde el año 84, organización de la que ha sido presidente en los años 2009-2011 y que a continuación de Carlos pues nos dará también su visión. Y nada más, yo creo que empezamos cuando queráis. Okay. Carlos, por favor, tienes la palabra. Sí. Buenas noches, gracias a todos por haber venido. Quisiera agradecer a la Casa de América la organización de este evento, las dos proyecciones y el evento de hoy, a su director, Fernando Miralles, aquí presente, y a todo el equipo, a Teresa Toledo, a Ana Pellicer, Israel Doncel, quienes organizaron estos eventos. Igualmente a mi amigo Pedro Palma, que ya ha presentado, es un honor para mí estar con Pedro. Hemos hablado algunas veces en Caracas, pero encontrarnos hoy aquí ha sido una excelente oportunidad. Y a Juan Carlos Martínez, a quien no conozco, pero que hemos visto, he leído su currículum y estoy muy agradecido que hayas venido, Juan Carlos, y hayas podido ver los documentales. Quizás buena parte de los que están aquí hoy han visto los documentales, seguramente otros no los han visto. Entonces voy a hacer como un pequeño resumen de lo que algunos ya han visto y otros no pudieron, para tener una idea de lo que van estos documentales. Por supuesto, son 3 documentales de 50 minutos, casi 3 horas. Entonces, voy a tener que resumir, tengo apenas 10-15 minutos para hablar. Voy a hablar sobre 4 aspectos. El primer aspecto va a ser los venezolanos y el manejo de la industria petrolera. El segundo punto, la permanente lucha por lograr desde el Estado una mayor renta petrolera. Tercer punto será el imaginario petrolero de los venezolanos, y el cuarto, la llamada enfermedad holandesa y su efecto en Venezuela. Primer punto, los venezolanos y el manejo de la industria. Nos situamos en 1911, 100 años de la independencia de Venezuela, 1911, país de 2 millones y algo más de habitantes, enfermedades, tuberculosis, un país pobre, un país agrícola, pero uno de los países más pobres de América Latina, exportador de café y de cacao, pero un país lleno de enfermedades crónicas.
Al año siguiente de esa independencia, en 1912, llega Ralph Arnold, un geólogo norteamericano, con un grupo de geólogos con una misión: encontrar petróleo en Venezuela. Ellos pasan 4 años recorriendo el país y buscando los manaderos de petróleo, van preguntando. Ya se había hablado de que había asfalto en Venezuela. En todo caso, en 1914, el primer pozo petrolero, el Sumaque, es abierto y salen 250 barriles de petróleo diario. Esto hace que Venezuela comience lo que se llama la producción comercial. Ya había habido pozos explotados por algunos pioneros en el siglo XIX, pero ya esto sí es ya de envergadura. Son empresas transnacionales, americanas, la Shell, que son las grandes, la holandesa e inglesa, y las empresas americanas que están recorriendo el país en estos inicios de siglo. Luego, en 1922, se realiza o sucede lo que se llamó el reventón del Barrosos II. Barrosos II es un pozo que queda cerca del lago de Maracaibo, al este del lago de Maracaibo, en Cabima, y resulta que perforando hay lo que se llama un reventón, es decir, un escape petrolero, y durante 9 días se escapan 100.000 barriles de petróleo diario, es decir, una inmensidad de petróleo. Y bueno, se tienen que buscar cantidades de obreros para frenar el derrame que se cayera al lago. En fin, a partir de ese día, Venezuela sella su destino como país petrolero. Estamos en 1922. ¿Dónde intervienen los venezolanos en esta industria petrolera? Bueno, evidentemente, tanto el capital como los técnicos han sido extranjeros los que han venido. Quienes están allí trabajando son los obreros venezolanos, que son los peones que vienen del campo a trabajar en las zonas donde se está explorando y donde está comenzando la producción petrolera. Eso es lo que hay en las primeras décadas, las de 1920, 1930. Pero poco a poco empiezan de obrero, empiezan a pasar a capataces, técnicos, supervisor de talleres. Cada vez se necesitan más venezolanos, porque ya la industria ha ido creciendo, ya no son los pioneros, y por lo tanto los venezolanos comienzan a aprender de lo que se llama el negocio petrolero o la industria petrolera. En los años 40 y 50 están los primeros gerentes dentro de las compañías inglesas y norteamericanas. Ya los gerentes empiezan a ser venezolanos, los primeros gerentes. No se llega fácil a eso, evidentemente. Hay una cierta reticencia de las compañías de colocar a venezolanos, pero se va logrando, y a partir de los años 60, cuando llega Acción Democrática al poder, y hay el sindicato y los técnicos del Estado comienzan a ponerle problemas a los ingenieros de las compañías para trabajar en Venezuela, y exigiendo que la mayor parte de los ingenieros sean venezolanos quienes trabajan allí. Es decir, vamos viendo como en el año 30, 40, 50, 60, los venezolanos que comienzan como obreros, como peones que eran del campo a trabajar, ya en los años 60 empiezan a ser los ingenieros. También hay ingenieros, por supuesto, la gran mayor parte de los trabajadores son venezolanos. Y cuando en 1974, que se introduce la ley, pero en verdad la nacionalización se produce el 1 de enero de 1976, cuando todo lo que tenían las compañías extranjeras se nacionaliza, ya el 96-98% de los trabajadores y de los gerentes eran venezolanos. Es decir, que en 60 años lo que hubo fue un aprendizaje. El venezolano que desconocía aquello se convierte pues en un hombre que maneja la industria petrolera, y en los años 80 y 90, es decir, la década del 80 y 90, el aprendizaje fue tan exitoso que PDVSA, la empresa venezolana del Estado venezolano, se convierte en la tercera o cuarta empresa petrolera del mundo, competitiva y de gran, calidad de personal. Tiene un sistema meritocrático, y eso va a durar hasta finales del siglo XX, hasta la llegada de
Chávez al poder. Nosotros yo voy a parar mi introducción siempre en el siglo XX, porque hasta ahí llegaron los reventones. Entonces podemos decir que el aprendizaje fue un éxito. Si en 1914 no conocíamos absolutamente nada, ya en 1976 toda la industria es manejada por Venezuela. Fue un aprendizaje. Segundo punto, la permanente lucha por una mayor renta. En Venezuela, a diferencia de otros países de Estados Unidos, el subsuelo, por decreto, es de la República. Se explota a través del sistema de las concesiones, es decir, quien es dueño del terreno no es dueño del subsuelo, es el Estado. Por lo tanto, para explotar petróleo se tiene que dar las concesiones, y esas concesiones se las dio el gobierno de Juan Vicente Gómez, que era el presidente, que fue dictador de 1908 hasta el año 35. Fue la época donde se desarrolló la industria petrolera. El sistema fue que pagaban los royalties, es decir, pagaban un 16avo de la producción, era para el Estado venezolano, y la historia del siglo XX será entonces cómo a partir de ese 16 vamos a llegar hasta el final. Pero déjenme leerles un pequeño, un pequeño detalle que está en la película, que es el ministro Torres en 1920, para que vean lo que tuvo que hacer Venezuela. El doctor Torres, en sus memorias, él confesará en su memoria, abro comillas: cuando me encargué del ministerio, yo nada sabía sobre tal materia. Estamos hablando de 1920. El ministro de Hacienda, el doctor Cárdenas, manifestó en el gabinete que tampoco sabía sobre eso y que ningún otro ministro sabía. Entonces, yo me dediqué con devoción de universitario a estudiar la cuestión petrolera y las leyes americanas, rusas, mexicanas, que regían entonces su explotación. Como resultado de estos estudios, el gobierno promulga en 1920 la primera ley petrolera en Venezuela, que comienza a ordenar la explotación petrolera. Entonces, bueno, esa es la situación en 1920, ¿verdad? El desconocimiento que hay de algo novedoso. Luego, estamos hablando ya los años, en el año 43 se realiza la gran reforma, la ley petrolera de 1943, en la que ya Venezuela, todas las concesiones que se habían repartido en los primeros años, por cierto, se me olvidó decir que esas concesiones se habían otorgado, en buena parte las entregaba el presidente, Gómez, se le entregaba a los amigos y los amigos la revendían a las empresas petroleras. Ahí se hicieron buena fortuna. Pero en todo caso, ese sistema se fue desarrollando durante los años 30, 40, y ya en la ley del 1943 a todas esas concesiones se acabaron y se crearon nuevas concesiones por 40 años. Entonces empezó un nuevo periodo, es decir, se acabó lo que se daban, que eran, unas daban menos recursos, pagaban menos impuestos que otras, todas entonces se lograron establecer de una misma manera y se volvieron a dar en 1943 por 40 años las concesiones, y Venezuela entonces se desarrolló. Nos tenemos que acordar que estamos en 1943 en plena guerra mundial, que es a partir al final de la Segunda Guerra Mundial que el petróleo toma de verdaderamente auge en el mundo, ¿no? Entonces Venezuela va a producir a final de la guerra unos 500.000 barriles de petróleo. Entonces también se me ha olvidado que a partir de 1936 el tema del petróleo se hace público. Hasta 1936, como vivíamos en dictadura férrea, no se hablaba. Eso era el negocio del general y de los que gobernaban. Entonces, a partir del 36, comienza a ser un tema público. Y evidentemente los intelectuales, digamos, allí está Oslar Pietri, Rómulo Betancourt, líder de Acción Democrática, el gran partido socialdemócrata venezolano, empiezan a exigir que el Estado cada vez tenga mayor participación. La historia muy breve: 1948 se logra lo que se llamó el 50-50, es decir, el 50% de las utilidades para las compañías, 50% de utilidades para el Estado venezolano. En 1958, al caer la dictadura de Pérez Jiménez, un nuevo cambio. El presidente, que es un presidente que va a estar solamente algunos meses, cambia y logra 60% y 40% para las empresas.
Eso fue así durante todos los años 60 y 70, y cuando llegó la época de la nacionalización ya estábamos cerca con las leyes. He resumido, la manera de los ingresos han sido a través del impuesto sobre la renta, leyes que nuestro amigo Pedro nos podrá explicar mejor cómo se dieron, pero en todo caso lo importante era que el porcentaje de la renta para el país, ya cuando Venezuela va a nacionalizar, ya estamos cerca del 90%, es decir, casi toda la renta es para el Estado venezolano. Entonces, la historia de Venezuela del siglo XX es la historia a través de leyes, normativas, peleas con las empresas petroleras, los precios que ponían, en fin. Resumo brevemente que cuando llegamos a la nacionalización en el 76, el 100% de la renta del petróleo será para Venezuela, en el sentido de que ya todo el Estado es dueño de la industria petrolera. Ese es el segundo. ¿Cómo? Tenemos que ir acabando y me faltan 2 temas. Rápido, el imaginario petrolero. Se inicia la explotación del petróleo lejos de los centros urbanos. Se inicia con una dictadura, no se habla de petróleo, el petróleo no se ve, el petróleo sale por una tubería, se encarama y se lo llevan a los puertos, el petróleo lo manejan los MOSU, estoy hablando de 1920, 30, 40, el petróleo se va a acabar. En 1936, Uller Pietri habla aquello de la siembra de Venezuela, era el imaginario que el petróleo se iba a acabar, había que sembrarlo, es decir, lograr que industria y la agricultura fueron los pilares de la economía venezolana. Mene, Díaz Sánchez. ¿Qué pasa con vamos a ver, la primera novela que se escribe en Venezuela, año 37, sobre los campos petroleros? Mene, de Díaz Sánchez, un escritor venezolano que fue doctor, que trabajó en un campo petrolero. ¿Qué dice? La novela Mene contrapone valores como la tradición de los pueblos, sus fiestas, su creencia, su pobreza y dignidad, con todo aquello que la irrupción petrolera supuestamente trae consigo: ruptura, vicio, riqueza efímera, fuerzas perturbadoras. En Mene, los choferes con olor a gasolina se vuelven irresistibles para las mujeres, y la sequía que origina el petróleo no deja salir el agua que reposa bajo tierra. Con Mene, el mundo petrolero entra con fuerza en la novela venezolana y crea el esquema de literatura que se escribirá en las siguientes décadas, sustentando una leyenda negra donde el petróleo pareciera culpable. Es decir, que a raíz de allí no se paró de escribir en relación a que el petróleo era algo extranjero. Venezuela era un país que fue feliz, que era un país agrícola, un país donde todos vivíamos bien, o todos vivíamos en armonía, pero el petróleo con la modernidad llegó y trajo estos cambios que nos perturban. Eso está en la mentalidad del venezolano. Por supuesto, no hubo una épica de la que yo he hablado, de cómo los venezolanos logramos dominar la técnica, la industria. Eso nunca se habló, no hubo ni novelas que hablaran de eso, ni radionovelas, ni hubo telenovelas. ¿Ah? Tenemos que ir acabando. Tenemos que ir acabando. Bueno, esa es la última, y la otra es la enfermedad holandesa, que se lo vamos a dejar a Pedro para que nos hable entonces de la enfermedad holandesa. Eran 4 temas, pero ya con 3 es suficiente. Vamos. Carlos, muchísimas gracias. Perdona por este papel que me está tocando hacer. Es que si me dejas hablo todo el día. Sí, yo creo que todos hemos sido testigos de la pasión que Carlos destila hablando de su obra, y que además ha sido capaz de transmitirla en ella, ¿no? Lo cual es auténticamente una maravilla. Pedro, pues creo que ahora te toca a ti hablar de ese 4.º punto, de la enfermedad holandesa. Yo creo que Carlos ha hecho una pregunta, ¿no? Se ha preguntado a sí mismo si ha sido el petróleo el culpable de esos males que perturban a Venezuela, o si es el culpable si ha sido un ángel o un demonio para Venezuela, ¿no? Bueno, en primer término, 1.000.000 de gracias por la invitación. Yo diría que comenzar a hablar el papel del petróleo en la economía venezolana tiene que iniciarse diciendo que la economía venezolana tradicionalmente ha sido una economía rentista, es decir, una economía que ha vivido de una renta, igual que una familia vive de la renta generada por un negocio, y por lo tanto cada vez la importancia, la trascendencia de esa renta petrolera es más importante, más fundamental dentro de la economía venezolana. Esa renta tradicionalmente depende de los precios del petróleo, los precios internacionales del petróleo,
Y si hay algo volátil, algo que sube y así como sube, baja o se desploma, son precisamente los precios del petróleo. Y eso ha hecho que, por lo tanto, esa renta de la que dependemos casi en forma exclusiva, también exponga a la economía venezolana a grandes riesgos o a periodos realmente de bonanza o de riqueza de ingresos adicionales. Tradicionalmente, cuando los precios del petróleo suben, eso hace que la renta petrolera aumente en una forma importante y, por lo tanto, eso le genere al Estado unos ingresos adicionales que tradicionalmente llevan a ese Estado a poner en marcha lo que se denomina una política procíclica, es decir, una política expansiva de gasto público a través del cual se inyectan a la economía los recursos adicionales que vienen del petróleo. Eso significa una expansión en la cantidad de dinero en poder del público, significa mayor consumo, significa mayor actividad de demanda y, por lo tanto, también reacción del aparato productivo para dar satisfacción a esa mayor demanda, y por lo tanto surge una situación de bonanza, de alto crecimiento económico, obviamente de disminución del desempleo, oportunidades de empleo importantes y, por lo tanto, sin duda alguna, una situación de bonanza y de bienestar dentro de la población. Una de las características de esos periodos de bonanza es precisamente el fenómeno que estaba mencionando Carlos al final de su presentación, la famosa enfermedad holandesa, que no es otra cosa sino el proceso de apreciación de la moneda artificial debido a un ingreso masivo de divisas, de dólares que entran a la economía y que, por lo tanto, hacen que el precio del dólar, de lo que abunda, tienda a bajar, por lo tanto que el bolívar tenga un altísimo poder adquisitivo y que, por lo tanto, bueno, todo se abarate en términos de divisas y eso genere estímulo de importaciones y contribuya, digámoslo así, a la generación de la bonanza, pero a una distorsión cambiaria importante. Cuando vienen los periodos de bajos precios, sucede exactamente lo contrario. Si no se ha tenido la previsión durante los periodos de altos precios de ahorrar parte de los ingresos adicionales que se han generado en el petróleo por los altos precios, pues simplemente lo que se expone a la economía es a un derrumbe, a una caída abrupta de los ingresos del Estado, por lo tanto a la obligación de una restricción de gasto público muy importante, a la necesidad de sincerar la situación cambiaria porque al escasear las divisas el precio de la divisa tiende a subir, tiende a haber una devaluación muy importante, eso encarece todos los productos que vienen de afuera, de los que se ha dependido en cantidades importantes, porque en las épocas de la bonanza, cuando el dólar era muy barato, donde abundaba el dólar, pues también eso incrementaba notablemente las importaciones. Cuando viene la caída de los precios y la restricción de los ingresos petroleros, por lo tanto, obviamente hay que devaluar, se encarecen las importaciones, eso se traduce en un aumento de los precios muy importante que empobrecen a la población, porque los ingresos ni remotamente aumentan al ritmo en que lo hacen los precios y, por lo tanto, viene una situación de restricción económica, alto nivel de desempleo, pérdida de la capacidad de compra del salario y, por lo tanto, situaciones tremendamente adversas. Ese ha sido el ciclo que tradicionalmente se ha vivido. Ustedes pueden ver aquí el comportamiento de los precios del petróleo desde el año 1971, desde el año 1971 hasta el año 2013. Fíjense ustedes el vaivén de subidas y disminuciones de los precios del petróleo. Con el aparatico todavía. Ustedes ven allí la disparidad en los ingresos, cómo aumentan y cómo disminuyen esos ingresos petroleros y, por lo tanto, también cómo aumenta o disminuye la renta que percibe el Estado de la explotación del negocio petrolero. Las zonas de azul son precisamente las zonas donde ha habido expansión de gasto público, es decir, políticas procíclicas de gasto, que es precisamente cuando aumentan los precios del petróleo y se generan las bonanzas. Las otras son cuando bajan los precios, eso tiende a restringir los niveles de gasto público y, por lo tanto, a generar una situación de restricción económica. Sin embargo, en los últimos 25 años del siglo pasado, desde la primera administración del presidente Pérez hasta la segunda administración del presidente Caldera,
lo que tradicionalmente se vivía en Venezuela es que las épocas de bajos precios del petróleo tendían a coincidir con los últimos años de esas administraciones. Era una cuestión circunstancial. Y eso generaba que durante esos últimos años de esas administraciones, pues era cuando se materializaban las situaciones de crisis, la situación de restricción. Pero las administraciones, los gobiernos se oponían a tomar las medidas precisamente para afrontar esa situación de caída de los ingresos. Por lo tanto, aumentaban los desequilibrios tremendamente dentro de la economía, pero ya le tocará a la próxima administración correr con la necesidad de tener que ajustar las cosas que hereda de la administración anterior. Eso dio también origen a un mensaje político, a un deterioro del mensaje político en Venezuela, que era que los opositores al gobierno saliente le decían, bueno, este desastre que se está viviendo es precisamente porque el gobierno de turno no supo administrar los recursos abundantes del petróleo, ustedes siguen siendo pobres debido a la ineficiencia del gobierno saliente, elíjanme a mí y esto todo se va a resolver. Eso también obligaba a que las nuevas administraciones tuvieran que tomar en los primeros años de gobierno la solución de esa crisis y por lo tanto a implantar políticas de ajuste, de evaluación, aumentos de precios, inflación, etcétera, etcétera, para simplemente pues, poder afrontar la situación económica. Y entonces después venían los buenos años. Los buenos años era que venían los altos precios del petróleo y cuando volvían a bajar los precios del petróleo, a mí no me toca ya afrontar la situación, eso le tocará al próximo que viene. Esto daba como producto una serie de vaivenes muy importantes que molestaban tremendamente a la gente y que llevaba pues, al convencimiento de que lo que había era una ineficiencia supina en el manejo del país por parte del liderazgo político. Y esto llevó a que en el año 98 los venezolanos buscáramos un cambio. En el año 98 tuvimos una elección presidencial en la que habían dos candidatos, fundamentalmente con opciones a gobierno. Uno, que era Salas Romer, que más o menos, digamos, implicaba no continuidad de lo mismo, pero sí como una persona distinta a la tradición política que venía del pasado y que por lo tanto prometía, algunos pensábamos, la posibilidad de cambiar el esquema para bien, y el otro era Chávez, un populista que hablaba obviamente de negruras, de todo lo que hasta el momento había vivido el país y que también transmitía el mensaje, elíjanme a mí y yo corrijo todo esto. Bueno, el cambio vino y el cambio fue Chávez, que fue elegido en diciembre del año 1998. Durante los primeros 5 años de la administración de Chávez, sin embargo, las cosas no marcharon bien. En primer término, porque cuando Chávez entró al poder, el precio del petróleo estaba en 7, 8 o 9 dólares el barril. Estábamos viviendo los efectos de la crisis asiática, donde la demanda de los países del sureste asiático se había desplomado por la materialización de esa crisis y por lo tanto eso había hecho que los precios del petróleo se deprimieran en una forma muy importante. Así entró Chávez al poder en el año 1999 con un precio del petróleo realmente bajo. Sin embargo, ese año las economías asiáticas comenzaron a recuperarse, comenzó nuevamente a normalizarse la situación del mercado petrolero. Eso contribuyó a que los precios del petróleo comenzaran a recuperarse y por el otro lado la OPEP también hizo recortes en los niveles de producción para apuntalar los precios del petróleo. Ya en el año 99 los precios del petróleo pasaron de 9 dólares a 21, en el año 2000 volvieron a aumentar, pero todavía ni remotamente se había producido una situación de un aumento abrupto de los precios. En el año 2001 volvieron a bajar los precios y por lo tanto esos 5 primeros años de la administración de Chávez fueron años, digamos desde el punto de vista de los ingresos petroleros, años difíciles, años restringidos. Pero eso se vio tremendamente agravado por una crisis política, una inestabilidad política tremenda dentro del país, que llevó a que en abril del año 2002 surgiera un golpe de Estado contra Chávez. Chávez fue derrocado, 24 horas o 48 horas más tarde retorna Chávez al poder. En diciembre del año 2002 surge un paro general de la economía, surge un paro petrolero, el
PDVSA deja de producir petróleo y durante 3 meses prácticamente no se produce petróleo en el país, y eso crea una situación realmente caótica en el país, que hace que el balance de esos 5 primeros años de Chávez sea tremendamente negativo, con una contracción importante en los niveles de producción, problemas de laborales bastante profundos, etc. Sin embargo, en el año 2004 comienza, y ustedes pueden ver aquí, este periodo de franco aumento de los precios del petróleo que se produce entre el año 2004 y 2008. Esa situación trajo como consecuencia de que Chávez volviera a imponer o volviera a hacer exactamente lo mismo que habían hecho las administraciones anteriores y que habían sido tan criticadas por el mismo presidente Chávez, es decir, poner en marcha una política fiscal típicamente expansiva, a través de la cual se inyectaban a la economía los ingresos adicionales que venían del petróleo, generaba una expansión monetaria, un estímulo de demanda, un estímulo de producción y por lo tanto la vivencia de una bonanza económica muy importante. Sin embargo, ese aumento sustancial de la renta petrolera debido a ese periodo de aumento de los precios del petróleo fue algo muy importante porque duró 4 años, fue el periodo, digamos, más amplio, casi vertical, la renta petrolera que percibió el país. Y ese fue, digamos, la bonanza del año 2004 al año 2008 que vivió el presidente Chávez. Ustedes, solamente para que se hagan una idea, en este gráfico ustedes ven aquí el comportamiento de 2 variables. En la línea marrón es el comportamiento de los precios de exportación del petróleo venezolano, que el 11 de julio los precios llegaron a su punto máximo. El WTI se comercializó el 11 de julio a $147.70. El petróleo venezolano se estaba exportando por encima de los $130 el barril y por lo tanto eso fue algo absolutamente extraordinario. Sin embargo, en la segunda mitad del año 2008, fíjense cómo se desploman los precios del petróleo, y eso se debió esencialmente al estallido de la crisis financiera internacional. Después que quebró Lehman Brothers, el sistema financiero internacional entró en profunda crisis y eso se tradujo en un desplome de los precios de los commodities, entre ellos el desplome de los precios del petróleo. Durante el primer semestre de ese año, los expertos petroleros, compañías serias a nivel internacional, hablaban de que muy probablemente a fin de ese año los precios podían llegar a $200 el barril. Bueno, hubo un pequeño error en esa apreciación porque los precios al final de ese año llegaron a $40 el barril. Fíjense ustedes pues la tremenda dicotomía que hay en el comportamiento de los precios del petróleo, que cambian de la noche a la mañana de una forma realmente importante. Esto obviamente iba a implicar sin duda alguna que la economía venezolana iba a dejar o iba a salir de ese periodo de bonanza 2004-2008 y que íbamos a entrar sin duda alguna en una situación realmente crítica. Cuando en esos años de abundancia nosotros le decíamos al gobierno, señores, tomen la previsión de crear un fondo de estabilización macroeconómica donde se ahorre parte del ingreso adicional del petróleo para cuando vengan los malos años del petróleo, la respuesta de la administración era la misma respuesta que habían dado varias veces las administraciones anteriores. Esta vez el petróleo no va a bajar. Recuerdo vívidamente uno de las peroratas del presidente Chávez en televisión que habló de que esos economistas que hablan de que los precios del petróleo van a bajar, esta vez los precios del petróleo van a bajar en el año 3000. Lo dijo tal cual con esas palabras. Bueno, se equivocó un poco el presidente en su apreciación porque en la segunda mitad del año se desplomaron los precios del petróleo. Y ese desplome de los precios del petróleo iba a traer, sin duda alguna, unas consecuencias muy graves dentro de la economía. Nosotros decíamos que para que la economía siguiera creciendo, era necesario que los precios del petróleo siguieran en franco aumento, en una forma sostenida. Otros pensaban, bueno, si los precios se estabilizan, pero en niveles elevados, la economía puede seguir creciendo y puede seguirse moviendo en una forma importante siempre que se estabilicen en esos precios. Nosotros decíamos no. Si se estabilizan los precios en niveles elevados, la economía va a entrar en problemas, porque no se va a cumplir la condición esencial para mantener un crecimiento, que es que la renta petrolera siga en franco aumento. Y para que la renta petrolera siga en franco aumento es necesario, es fundamental e indispensable que los precios del petróleo sigan en un franco aumento. Bueno, ¿qué sucedió después de este desplome de los precios del petróleo en la segunda mitad del 2008?
Eso se ve en este gráfico. Este gráfico es lo mismo del gráfico anterior. Las barras son los niveles de reservas internacionales en poder del Banco Central y la línea es el comportamiento de los precios del petróleo. Fíjense ustedes que después del desplome de los precios de la segunda mitad del año 2008, que no está aquí en el gráfico, porque este gráfico empieza en el 2009, los precios se recuperaron en la primera mitad del año 2009, se recuperaron de una forma importante. Y después, en la segunda mitad del año 2009 y a lo largo del año 2010, los precios se estabilizaron en torno a $70 el barril. Ese precio de $70 el barril era el segundo precio más alto de la historia de la exportación de petróleo en Venezuela, el segundo precio más alto de la historia. Y sin embargo, la economía entró en recesión. En el año 2009 tuvimos una recesión una contracción del producto de 3%, en el año 2010 tuvimos una contracción de 1,6% del producto, a pesar de que los precios del petróleo estaban estabilizados en su segundo nivel más alto de la historia, cumpliéndose por lo tanto esa predicción que nosotros teníamos de que aun cuando los precios se estabilicen en altos niveles, la economía va a entrar en problemas. Después, a finales del año 2010 surge la famosa primavera árabe, los conflictos en el Medio Oriente, el derrumbe del gobierno de Libia, del gobierno de Mubarak en Egipto, en fin, los conflictos en el Medio Oriente. Y eso hace que nuevamente los precios, fíjense ustedes cómo vuelven a dispararse, y esos precios entonces en el año 2011 y 2012 llegan a estar oscilando o están ligeramente por encima de los $100 el barril en el caso de la cesta petrolera venezolana. Y eso hace que nuevamente entonces la economía comience a crecer, pero ni remotamente a los niveles o con la intensidad con que crecieron en la bonanza del año 2004-2008, cuando el Producto Interno Bruto estaba creciendo entre 10 y 12% por año. En este caso, en el año 2011-2012, el producto creció 4 o 5%. En el año 2013 siguió creciendo, pero ya a un nivel mínimo de 1,3%, a pesar de que el precio del petróleo se había estabilizado en $100 el barril. Y ya la economía estaba dando signos de agotamiento. ¿Por qué? Porque la renta petrolera no estaba aumentando. Bueno, en el año 2014, en la primera mitad del año 2014, en los 2 primeros trimestres del año 2014, el precio promedio estaba en $100 el barril, $99 y tanto. Y sin embargo, a pesar de estar en ese altísimo nivel los precios del petróleo, la economía entró en recesión, casi se contrajo en 5% anualizado durante el primer semestre del año. ¿Qué sucedió después? Bueno, que en la segunda mitad del año 2014 se desploman nuevamente los precios del petróleo, como se desplomaron, y entonces, fíjense ustedes la caída de los precios del petróleo y se estabilizan en unos niveles sustancialmente menores a los precios anteriores. Esto obviamente iba a traer como consecuencia que una economía tan dependiente de los precios del petróleo, una economía con cero diversificación económica y una economía que venía saliendo de una política económica adversa de hostilidad permanente a la inversión privada, que se había caracterizado durante los años del presidente Chávez y durante los años de Maduro en el poder, sobre todo el presidente Chávez, en expropiaciones de empresas, muchas de ellas que no eran canceladas o pagadas a sus dueños, y por lo tanto se traducían en total expoliación de esas empresas, empresas que por lo tanto dejaban de producir y pasaban a ser manejadas por el sector público. Eso entonces trajo como consecuencia unas situaciones muy adversas dentro de la economía, porque esas empresas dejaron de ser productivas, dejaron de ser eficientes, y cuando pasaron a manos del Estado pasaron a producir una fracción de lo que producían en manos privadas. Eso trajo como consecuencia de que hubo un factor adicional de restricción económica dentro de la economía muy importante y de un aumento de dependencia de las importaciones realmente exponencial. Las importaciones, todo lo que se consumía en Venezuela prácticamente tenía que ser importado, porque las empresas cementeras dejaron de producir cemento, las empresas siderúrgicas dejaron de producir acero, las empresas de productos alimenticios que fueron expropiadas dejaron de producir alimentos, y por lo tanto todos pasamos a depender de las importaciones. Mientras habían dólares con que importar, no había problema. Pero con este desplome de los precios del petróleo desde la segunda mitad del año 2014 en adelante, pues obviamente lo que escaseó en Venezuela
fueron los dólares y por lo tanto eso hizo que las posibilidades de continuar importando para dar satisfacción a las necesidades de demanda realmente se transformaran en algo realmente crítico en Venezuela. Y eso es precisamente una de las razones por las que surgen problemas inflacionarios tremendos por una escasez realmente dramática de productos, de los productos más básicos del consumo, escasean, no se producen en el país ni tampoco se pueden importar. Escasean las divisas para poderlo realizar, no hay la inversión para sustituir o el aparato productivo para sustituir las importaciones que ahora no se pueden hacer por producción nacional, simplemente porque se ha destruido el aparato productivo nacional, y esa es la situación que nosotros estamos viviendo. Todo se ha transformado esto en una situación de contracción económica dramática, en una situación de una depresión económica descomunal. El Banco Central deja de producir sus estadísticas. El Banco Central, por estimados privados que tenemos, se habla de una contracción económica el año pasado del orden de 11,5 a 12%, otros estimados la ubican en 18% de contracción del Producto Interno Bruto, y una inflación que unos la estamos estimando en 520%, otros las están estimando ya para el año pasado en 800% de inflación. Y esto viene pues aderezado por una situación de un gobierno que trata de mantener unos programas sociales, una política de gastos sociales a través de PDVSA, a la que empresa petrolera a la que se le cargan una enorme masa de obligaciones. Todos los programas sociales del gobierno tienen que ser financiados por PDVSA. El gobierno venezolano se endeuda con el gobierno chino en más de 50.000 millones de dólares, y esa deuda la tiene que pagar PDVSA, a pesar de que a PDVSA no le ingresa $1 por esa deuda. PDVSA tiene que mandar 100.000 barriles diarios o 90 y tantos mil barriles diarios a Cuba para pagar los médicos que supuestamente están prestando servicios en Venezuela, por lo tanto no perciben un centavo por esos petróleos que envían. Financian la mitad de los países de los envíos de petróleo a los países aliados del gobierno, como Nicaragua, Ecuador y otros, tanto Ecuador no, pero Nicaragua, los países del Caribe, etcétera, y por lo tanto, bueno, simplemente someten a PDVSA a una situación prácticamente insostenible, una situación de quiebra, una situación donde PDVSA no puede realizar las inversiones necesarias para mantener el negocio petrolero propio. Los yacimientos petrolíferos en Venezuela descienden en su capacidad de producción entre un 20 y un 25% anual, y para mantener la capacidad de producción de esos yacimientos se necesita invertir en una cantidad muy importante todos los años. Esas inversiones se abandonan y por lo tanto eso explica por qué está declinando la producción de petróleo en una forma consistente, permanente, y PDVSA pues simplemente ve restringidos sus ingresos en una forma dramática, pero ve la necesidad de gastar a manos llenas. Y por lo tanto, ¿de dónde sale el financiamiento de ese enorme déficit? Pues simplemente del Banco Central, que se transforma en el gran prestamista de PDVSA. Hoy en día, y con esto termino porque después en la discusión podemos volver sobre estos temas, pero hoy en día la deuda que tiene PDVSA con el Banco Central, la deuda neta, es decir, lo que le debe PDVSA al Banco Central menos lo que tiene depositado, los depósitos que mantiene PDVSA en el Banco Central, están en el orden de 4,5 trillones o billones de bolívares, millones de millones, que representan cerca del 45% de la oferta monetaria de la economía. Eso es una creación masiva de dinero sin respaldo descomunal por parte del Banco Central, y esa es una de las razones esenciales que explica ese proceso inflacionario totalmente fuera de control que tenemos en Venezuela, porque se está repitiendo la misma causa de la generación inflacionaria desproporcionada que se vivieron en otros países de la América Latina en la década de los 60, 70, 80 y hasta comienzo de los 90, donde precisamente el financiamiento masivo de gasto público deficitario por el Banco Central fue una de las principales causas de esas inflaciones de 2.000, 4.000 y 7.000% que sufrieron esas economías, y una de las causas principales, si no la más importante,
de la que está generando la inflación de 500 a 700% que estamos padeciendo hoy en Venezuela, y que aparentemente no hay razones para pensar que en el año 2017 o en los años subsiguientes las cosas van a cambiar mientras se siga esta política. Paremos aquí y entonces demos oportunidad para otra. Pues muchas gracias, Pedro, por este análisis. La verdad es que hemos tenido la suerte de tener una radiografía, yo creo que muy interesante, de lo que ha sido la historia del petróleo en Venezuela, desde sus inicios hasta 1999, cuando el Reventón 3 finaliza, y a partir de ahí qué es lo que pasa con el petróleo y con la economía venezolana, que como vemos están íntimamente ligados, ¿no? Yo la verdad es que es un tema que me apasiona, hay muchísimas cosas que me gustaría comentar, conocer con vosotros, ¿no? Pero la verdad es que tengo dos preguntas, una cada una, ¿no? Con lo cual me gustaría empezar, para cada uno, con lo cual me gustaría empezar. Cuando veo los documentales da la sensación de que el petróleo funciona maravillosamente bien, sobre todo cuando ves la primera y la segunda, que todo va muy bien. El segundo acaba con la nacionalización, el tercero empieza justo con la nacionalización del petróleo, con lo cual PDVSA es una compañía exitosa en esas primeras años de andadura independiente, pero de repente lo que incluso yo lo he visto en los documentales, ¿no? Las imágenes al principio son magníficas, esos campos petroleros, las competiciones deportivas, las grandes obras de infraestructura, cómo Venezuela va cambiando, ¿no? De esa pobreza con la que empieza el siglo XX a esa abundancia con la que está en la segunda parte del siglo XX, pero prácticamente de repente todo se tuerce, ¿no? Es decir, la nacionalización de PDVSA fue tan positiva o realmente ha sido ¿Cuándo se estropea todo? Okay. Si es que se estropea en algún momento y no venía ya estropeándose desde los inicios, ¿no? Sí. Bueno, venía quizás estropeándose en la medida que cada día más dependíamos, digamos, de los ingresos petroleros. Lo que pasa es que habíamos aumentado la producción, vamos a decir, después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, a $500,000, hasta el año 70 que produjimos 3,5 millones. Por lo tanto, con un barril a $2, no es que hubiese aumentos, pero había aumento de producción, por lo tanto, el Estado. Pero ya había un agotamiento. Los economistas se han hablado del agotamiento que ya traía y que había que cambiar el modelo. Teníamos el modelo del cepalismo, del cepal, en la que todas las industrias, había que apoyar las industrias nacionales, todo había que producirlo en el país, se le pechaba con grandes impuestos a la producción afuera, pero esas industrias venezolanas estaban llegando a un límite. Eso coincidió con lo que, yo creo que es lo más importante de todo, con los altos precios petroleros del 74, el cambio de la nacionalización, porque, vuelvo a decir, nacionalización o no, ya estábamos enfrascados en obtener sin nacionalización, ya teníamos el 90% de la renta. Lo que pasa es que llegaron los altos precios petroleros, nos endeudamos creyendo que la Venezuela, así se llamó en esa época, se llamó la Gran Venezuela. El proyecto de Carlos Andrés Pérez en el primer gobierno se llamó la Gran Venezuela. Se hicieron proyectos gigantescos, en ese sentido seguramente Pedro podrá aportar cifras. Yo lo que conozco es que el país se creció, creímos que íbamos a poder salir del subdesarrollo. A los 2, a los 3 años, el precio se estabilizó, nos quedamos endeudados, llegó la inflación, y en el año 83 llegó la primera devaluación que conocimos los venezolanos en carne propia, o sea, la primera devaluación fuerte, que pasó de 4.30, que toda la vida nuestra se había dado a 4.30, teníamos una moneda fuerte para venir a España, a viajar, y de repente pasa a 7, después pasó a 14, y ahí comenzó. Creo que coincidió lo de la nacionalización con pensar que tener petróleo nos podía hacer diferente a América Latina. Lo fuimos mientras hubo aumento de producción. Entonces, voy a hacer un pequeño recordatorio que en 1960 la política del Partido de Acción Democrática fue no más concesiones. Al no haber más concesiones, cuando llegamos a los años 70, toda la inversión de las empresas petroleras las habían parado, porque ellos no iban a parar, ellos no iban a seguir invirtiendo, ¿verdad? Si no iban a poder seguir explotando, porque en el año 83 se les acababa. Entonces, cuando llega PDVSA, se nacionaliza y el Estado tiene el control de la industria, ya estamos con una política, por cierto, del Estado venezolano de bajar la producción, de cerrar campos, porque se creía que había que disminuir
digamos, que se iba a acabar, todavía se pensaba que se iba a acabar el petróleo. Entonces, se estabilizan los precios, menor producción y el tema que no hablamos antes, porque muchas cosas tuvieron que pasar rápido. Venezuela es un país petrolero, pero democrático. Y es una gran diferencia con la mayoría de los países del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que cada 5 años, como decía Pedro, hay elecciones. Entonces, el que ofrece más puede llegar a la posibilidad. No es, ¿verdad? No era Libia, ¿verdad? No era Irak, no era un país, o Arabia Saudita, en la cual no hay protestas en la calle por el salario. Entonces yo creo que se unieron, vivir en democracia, vivir exigiendo, y que el Estado nos acostumbró a los venezolanos a dar. Entonces eso se fue como preparando para que estallara en los años 80, que es la década perdida de América Latina, que es una década difícil porque las materias primas se vienen abajo, y Venezuela nos encontramos endeudados. Claro, cuando hablamos de la deuda que está hablando hoy, que muestra Pedro ahorita, no tenemos nada que ver aquella deuda con la de ahora. Lo que pasa es que en aquel momento ya se creó el modelo. Entonces yo terminaba lo que no pude terminar antes diciendo, era que lo que habíamos hecho bien no se valoró, y lo que se hizo mal se repitió en estos últimos años, es decir, en estos últimos 15 años, lo que habíamos hecho, porque está bien, más allá de la nacionalización, que es un tema que hay gente que dice, bueno, saben, el gran tema es que se nacionalizó o se estatizó. Se estatizó porque los pequeños venezolanos o los pocos venezolanos que tenían una empresa petrolera en el año 75 se la estatizaron igualmente y la cogió el Estado. Ok, pero PDVSA funcionó durante esos 20 años que creó hasta el 98, hasta que llegó Chávez. Fue una empresa exitosa, es decir, no creo que sea el problema de que haya estado en el Estado, en manos del Estado. Quizás la cultura de que el Estado, de que los venezolanos no podemos intervenir en la economía petrolera, eso nos generó una distancia también, que yo he hablado de este tema. Pero no sé si Pedro podrá decir, yo creo que coincidieron. Ahora, faltaron 2 cositas que quería decir para que el público entienda esa distancia que hay entre los venezolanos y el petróleo. Un tema. La primera visita que hizo un presidente a un campo petrolero, ¿en qué año habrá sido? El primer pozo petrolero en el 14, el reventón en el 22, en el 26 la economía 27, ya dependemos del petróleo. Bueno, en el año 37 el general López Contreras visita los campos de Lagunilla. Habían pasado 20 años y el presidente no había ido. Quiero decir que esto va modelando una relación entre los venezolanos y el petróleo muy extraña, en que los venezolanos van sintiendo que ese es un problema extraño, ajeno, y que yo creo que, y lo voy a comparar con este problema. La presión que han hecho las élites, cuando yo oí a Pedro que decía, se les habló a los gobiernos, se les ha dicho, digamos, la gente, los economistas que saben, han hablado. Pero ¿qué pasa? Que en Venezuela, en los años 30 y 40, no había partidos políticos, no había libertad, no había elecciones. Y esa fue la misión de las élites, de los partidos políticos y de los líderes políticos, acostumbrar a los venezolanos que era importante las elecciones, la democracia, ganar, entregar el poder. Sí, la cultura democrática funcionó. Ahora, lo que no ha funcionado es la cultura de que somos un país petrolero y que al Estado hay que exigirle utilizar bien esos recursos, porque los venezolanos se han desentendido de ese problema. Está bien que los técnicos y los economistas lo hayan sugerido, pero no hay presión, y yo creo que eso va a ser el problema, porque cualquier gobierno que venga después de este gobierno, digamos el que estamos, va a tener que hacer unas reformas importantísimas. Y si el venezolano sigue pensando que el problema es que alguien se llevó unos reales y que los tiene escondidos por ahí y que cuando los traiga o que no se roben más, vamos a hacer una economía, digamos, vamos a regresar a vivir, creo que va a ser muy difícil. Por lo tanto, una de las exigencias que yo creo que hay que hacer y propagar y divulgar es la importancia que tiene saber todo lo que está relacionado con la enfermedad holandesa, lo que es ser país petrolero en democracia. Que si los partidos no se ponen de acuerdo con los sindicatos, con los profesionales, con los economistas, es decir, con las élites, para no exigirle, chuparle al Estado todos y cada uno que llegan 5 años después pide o ofrece más, esto va a ser un ciclo que no se acaba nunca.
un ciclo que no se acaba nunca. Hoy estaba mirando las cifras, algunos datos sobre la industria petrolera y la economía venezolana, ¿no? Y la verdad es que, bueno, la semana pasada el precio se ha recuperado. Hace un año yo creo que estaba en torno a los $22 por esta época. La semana pasada en la página web de PDVSA parecía que era 45,3 lo que se ha vendido de promedio la cesta venezolana, muy lejos de esos $100, pero también el doble, el doble de lo que estaba hace un año, lo cual vuelve a hacer que de alguna manera le vuelve a hacer una inyección de divisas, ¿no? Pero probablemente es la única buena noticia, porque la producción pues, sigue decayendo. El año pasado cayó aproximadamente. Es difícil conocer las estadísticas porque unas son de la OPEP, otras son de distintos organismos, la Agencia Internacional de la Energía. No hay una fiabilidad sobre las estadísticas, es complicado, ¿no? Pero aproximadamente pues, se estima que la producción cayó entre el 8 y el 9%. ¿Lo tienes ahí? La inclinación con las fuentes oficiales arriba y las fuentes secundarias de OPEP y otras hacia abajo. Estaríamos en torno a los 2 millones de barriles al día, es decir, aproximadamente 1 millón de barriles se ha perdido en esta, bueno, estamos a niveles de principios de los 90 más o menos de producción, con lo cual esa ecuación a la que tú antes referías, menos barriles por falta de inversión, por falta de inversión en exploración, en producción, y menos precio, pues al final es una bomba de relojería, aunque insisto, la situación puede estar mejor que el año que hace justo un año. Pero antes hablábamos, bueno, pues hemos hablado del pasado, de la historia del petróleo, la relación con Venezuela, con la economía. Tú has hablado muy bien de cómo está esa situación en este momento, ¿no? Que al fin y al cabo se arrastra, tal. Pero ¿cuál es el futuro de Venezuela? ¿Cuál es el futuro del petróleo en Venezuela? Porque Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo probadas, aunque muchos son crudos extrapesados, por un valor menos, más caros de refinar, más complicados, que además muchas veces necesitan la mezcla con crudos más livianos, que ahora parece que hay problemas para conseguirlos, porque no hay divisas para pagarlos y poder mezclar y poder de alguna manera licuar ese crudo tan extrapesado, parte de ese crudo tan extrapesado que produce Venezuela, con lo cual, ¿qué futuro hay? Es decir, ¿va a seguir Venezuela dependiendo del petróleo y sometida a esas fluctuaciones? Además, esto ya es cosecha personal, pero yo soy de la teoría que va a ser difícil volver a... Creo que el periodo de petróleo caro no lo vamos a volver a ver. Es decir, podremos, si hay alguna crisis geopolítica, como algunas que hemos vivido, pues puede tener una elevación, pero creo que va a ser muy difícil volver a encontrar un petróleo por encima de, ¿qué?, $60 media, con lo cual esos son $7-8 menos en la cesta venezolana, es decir, y si los precios tienen que estar creciendo, como tú decías, y la producción, olvidémonos, ¿no? Al menos en mucho tiempo. Sí, bueno, es que ese futuro depende de muchas cosas. Depende, en primer término, cuál va a ser la política petrolera, cuál va a ser la política económica y la política de desarrollo que se va a aplicar en el país en los próximos años, con una visión, digamos, de modificar esa estructura del rentismo petrolero que ya explicaba a una economía diversificada, a una economía dependiente mucho menos del negocio petrolero que antes. Sin embargo, el petróleo seguirá teniendo una importancia capital en Venezuela en cualquiera de los escenarios, en cualquiera de las orientaciones de política que se sigan en Venezuela. En primer término, la perspectiva inmediata en materia petrolera en Venezuela, yo no soy optimista tampoco en lo más mínimo, porque aun cuando los precios han repuntado, como tú bien decías, que están ahora en $43 el barril, están todavía a años luz de lo que fueron los precios del petróleo de $98, $99 el barril, cuando la economía estaba en una situación de recesión. Entonces, pensar que porque aumenten los precios y a lo mejor se logre un precio promedio este año que los estimados más optimistas lo ubican en $50 el barril, que eso va a solventar los problemas de la economía venezolana, ni remotamente. Va a ser un respiro, va a ser a lo mejor disponer de algunos ingresos adicionales que a lo mejor nos mitiguen un poco la situación, pero ni remotamente va a ser la solución del problema, en primer término, porque esa renta petrolera que se genera por el volumen que se exporta multiplicado por el precio, el volumen que se exporta obviamente al declinar la producción también están declinando los volúmenes de exportación y por lo tanto todo va a depender entonces de los precios del petróleo. Y ese aumento de los precios del petróleo, al no verse en el futuro inmediato con una perspectiva, un escenario favorable, donde difícilmente podamos aspirar a superar los $50 el barril de exportación venezolana, pues definitivamente
las características o condiciones o la esperanza de que el petróleo realmente va a ser el factor que va a solventar los problemas que tenemos actualmente en la economía y que van a ser lo que nuevamente nos va a llevar a una situación, si no de bonanza, por lo menos de un crecimiento razonable, saludable dentro de la economía, es, a mi modo de ver, totalmente utópico. Sin embargo, el petróleo, como ya dije, va a continuar jugando un papel esencial y fundamental dentro de la economía, pero tiene que ser un papel dentro de un proceso de desarrollo integral, de desarrollo sustentable, de desarrollo como país en su conjunto, no solamente desde el punto de vista estrictamente económico, sino también en lo social, en lo político, en lo ambiental, en lo académico, en lo educacional, en salud, etcétera, que conforme un proceso de desarrollo sustentable con una visión de largo plazo, de 20, 30 años, donde el estamento político se comprometa que independientemente de quién esté en el poder, el camino a seguir está ya trazado y por lo tanto es de un proceso de desarrollo sustentable. La economía venezolana o Venezuela no va a salir de la situación crítica en que se encuentra en estos momentos. A lo mejor podrá mejorar, podrá hacerse menos crítica, menos dramática la situación, pero ni remotamente va a salir o a solventar los problemas que actualmente tiene. Ahora, el problema es que el actual gobierno no creo que sea el que va realmente a poner en marcha esa política de desarrollo integral, y sustentable en el periodo, porque lo que estamos viendo cada vez más es una profundización de todo el esquema. El discurso que uno le oye al presidente Maduro decir, tenemos que dejar superar el rentismo petrolero e ir a un proceso de diversificación económica. Bueno, señor, pero ¿qué acaso que es que eso se logra simplemente con mencionar las intenciones de que eso se va a lograr? No, eso se tiene que lograr a través de un plan de acción, un compromiso político, un compromiso digamos, de un cambio de rumbo de 180 grados en el manejo y en la conducción del país para que realmente esto se pueda dar. Sin embargo, lo que estamos viendo y lo que hemos vivido es una dependencia cada vez mayor del petróleo, pero una dependencia cada vez mayor de una industria petrolera que ha sido destruida por el propio gobierno. Solamente para que ustedes se hagan una idea, después de ese paro petrolero de diciembre del año 2002 a febrero del año 2003, el presidente Chávez simplemente decidió tomar el control de la industria petrolera, abandonar aquel proceso de meritocracia que privó en PDVSA desde el año 1976, cuando fue nacionalizada, hasta comienzos del año 2000, cuando fue prácticamente tomada en una forma absoluta por el gobierno. Se despidieron en cuestión de 4 meses 18.000 gerentes y técnicos de la industria. Ustedes comprenderán que una empresa a quien ustedes le votan 18.000 técnicos y gerentes medios y altos de la empresa, bueno, simplemente la están condenando a una paralización total. Eso fue exactamente lo que sucedió. ¿Qué intención tenía el gobierno con esa acción? Tomar el control absoluto de PDVSA y que PDVSA se transformara en una fuente de financiamiento a la mal llamada revolución chavista, que fue simplemente lo que de hecho sucedió. Fue un verdadero saqueo que ha habido de la industria petrolera. Yo tengo aquí una lámina del porqué del descalabro petrolero, restricción de la producción de crudos que ya se mencionó, altos niveles de consumo interno, el precio de la gasolina es prácticamente regalado en Venezuela. Uno con menos de $1, con mucho menos de $1 llena un tanque de gasolina en el país, mientras que pasando la frontera en Colombia, pasando la frontera en Brasil, yendo a las islas del Caribe, el precio de esa gasolina está infinitamente superior y por lo tanto hay un contrabando de extracción que no lo para prácticamente nadie, donde prácticamente los que tienen que parar o controlar ese son los primeros que están en el negocio de contrabando de extracción. Ha habido un verdadero saqueo a las finanzas de PDVSA por el financiamiento de las misiones solamente en el año 2015. Esto es una cifra oficial de PDVSA. En el año 2015, PDVSA tuvo que destinar 19.200 millones de dólares para el pago de los programas sociales del gobierno. 19.200 millones de dólares cuando el precio del petróleo estaba por debajo de $40 el barril. Había caído a menos de $40 el barril. Después se creó un fondo, el famoso Fondo de Desarrollo Nacional, el FONDEN,
que era alimentado por dos fuentes esenciales: reservas internacionales del Banco Central y recursos de PDVSA. Solamente PDVSA entre el año 2005, que fue cuando se creó el fondo, hasta el año 2014, transfirió 57.700 millones de dólares al Fonden sin recibir a cambio un centavo. Y el Banco Central tuvo que transferir 60.000 millones de dólares de reservas internacionales al Fonden, que era una caja chica, pero de chica no tenía nada, una caja chica inmensa que administraba el presidente Chávez a su libre albedrío. Y por lo tanto, ahí nadie sabe en qué se gastaron los 120.000 millones que recibió ese fondo en esos 9 años. Después, como ya les digo, envíos de petróleo que no se cobraban o que generaban una fracción de ingresos a PDVSA, altas necesidades de financiamiento y por lo tanto necesidad de acudir al Banco Central para financiar el enorme déficit de exceso de gastos sobre ingresos que tenía PDVSA. Bueno, obviamente una empresa que uno la somete a esto, aquí no se aplica lo que decía Rockefeller, que el mejor negocio era una compañía petrolera bien manejada y el segundo mejor negocio era una compañía petrolera mal manejada. En este caso, esto era una compañía petrolera manejada caóticamente y estamos en un caos. Aquí no hay posibilidad ninguna y por lo tanto, bueno, mientras ese sea la industria que maneja el negocio petrolero, ese negocio petrolero del que depende la economía, pues ustedes comprenderán que las posibilidades realmente de echar adelante son prácticamente inexistentes. Una cuestión que has tocado, quería preguntaros, hay una cosa que nos sorprende mucho, ¿no? Desde aquí, bueno, no ya el tema del petróleo, del mal manejo, pero sobre todo una cosa que nos cuesta mucho entender, o al menos a mí me cuesta mucho entender, y es ese precio de la gasolina al que tú te referías, ¿no? Pero tú lo has tocado desde el punto de vista del contrabando, genera contrabando, porque hay unas diferencias brutales, pero yo lo quiero tocar desde el punto de vista de la subvención. He encontrado unas cifras de en torno que el coste de la subvención de la gasolina para el Estado venezolano fue en torno a los 12.500 millones de dólares en el año 2013. Es el último dato que he encontrado, que eso venía a ser un 4% del PIB, lo cual es bajo mi punto de vista es un auténtico disparate desde el punto de vista económico, ¿no? Pero al final se están dedicando recursos a subvencionar algo que podrían ser perfectamente dedicados a educación, a infraestructuras, a cosas mucho más interesantes. Pero yo os quiero preguntar a ti, Carlos, ¿por qué? Pues siempre lo que hemos oído es que es absolutamente imposible subir el precio de la gasolina en Venezuela y que eso significa la muerte de cualquier gobernante, ¿no? Y bueno, cuando Maduro empezó a anunciarlo, lo hizo con mucho cuidado, habrá que pensar en hacerlo, habrá que tal, pero realmente eso es un tema tabú entre Venezuela. Pero ¿saben? Era un tema tabú. Sí, bueno, ha subido, pero bueno, sigue siendo... No, bueno, sí, pero aumentó 2.300% de un día para otro y nadie dijo ni pío, nadie protestó. No, señor. Pero 2.300% y nadie protesta. Bueno, porque esa sensación, ¿no? de que es algo que un derecho divino adquirido por el pueblo venezolano. Bueno, como siempre me quedo con ganas de decir otras cosas, voy a primero una cosa que te dije y después te voy a hablar del precio. No, yo me imagino que aquí hay algunos españoles y se dirán, bueno, pero la historia como la están contando estos hombres es tan absurda. Y es verdad que es muy absurda. Pero también hay que hablar que en los años 90, y por eso te respondo el problema de la nacionalización petrolera, en los años 90 se cambió, el país cambió. Porque aquella idea que cuando se nacionalizó el petróleo, se creó la idea de que, bueno, el Estado es el único que puede explotar el petróleo. Pero en los años 90, por un artículo que se había quedado, el artículo 5 de la ley de hidrocarburos, se permitió entonces en los años 90 que las empresas privadas, tanto venezolanas y las extranjeras, pudieran venir a invertir. Es decir, lo que hablamos de la nacionalización no fue que la nacionalización sí duró del 76 al 90, pero a partir del 90 el gobierno de Carlos Andrés Pérez, después con el gobierno de Caldera, permitieron que las empresas vinieran y trabajaran, no quizás como propietarios totalmente del petróleo, pero como socios de PDVSA y a trabajar en los campos que estaban, digamos, decayendo, se los entregaron a empresas venezolanas y a empresas extranjeras para que, digamos, invirtieran. Entonces, sí es interesante, y no vayan entonces a entender que la estatización que se hizo no se revirtió. Sí, en los años 90 los venezolanos entendimos que aquella estatización no había capitales para seguir. Y sí se hizo del 90 hasta el 98, el 99. Por cierto, que toda la producción de crudos pesados petroleros que empezó a
a Venezuela exportar a partir del 2002, 2003, son inversiones que se hacen en el siglo XX y en el siglo XXI, cuando está Chávez en el poder, aumentan 500 y 600 mil barriles de petróleo que se exportan gracias a esta apertura petrolera que la ley, digamos, el artículo 5 se ejecutó y se permitió que llegaran inversionistas extranjeros. Eso es muy importante porque si no pareciera que los venezolanos no hubo algunos pensadores que dijeron, las élites no dijeron, mira, esto hay que abrirlo, y se abrió. Lo que pasa es que llegó el discurso populismo del 99, en la cual, bueno, ya se ha hablado bastante y no voy a ahondar. Pero ¿y las subvenciones? En relación a los precios, yo conté primero dos cosas. Una quiero aclarar, estuve la otra noche que hablamos aquí y dije que el tanque de gasolina de mi carro lo llenaba con $1. Yo me equivoqué, eran 10 centavos de dólar. No, me equivoqué, son 400 bolívares. El dólar está a 3.000 y pico. Bueno, no sé cuánto está ahorita, pero está a 3. El dólar está, entonces, a 10 centavos de dólar el tanque. No el litro, el tanque. Por lo tanto, como decía Pedro, el contrabando es el gran negocio. Pero aquí ha habido, bueno, está el segundo punto, los aumentos de petróleo siempre han generado, el precio de la gasolina, marcaron la época con Carlos Andrés Pérez en el primer gobierno, en el año 89, cuando se subió un mediecito, pero subieron las tarifas y empezó lo que se generó, que se llamó el Caracazo. Entonces quedó marcado, pero es interesante, también yo lo he conversado algunas otras veces, que cuando Carlos Andrés Pérez creó aquel consejo consultivo en el año 92 para que lo ayudaran después de los 2 golpes militares de Chávez, que íbamos a hacer, en las medidas que se recomendaron al país, las recomendaron, vuelvo a repetir, las élites, los partidos políticos, los empresarios, los dueños de los periódicos, de las televisoras, sí, quienes estaban allí, la clase pensante, cuando se habló cuando Carlos Andrés Pérez anunció aquellas medidas que se iban a tomar, se anunció que se iba a paralizar el aumento de precios de gasolina que se venía dando, porque Carlos Andrés Pérez después siguió en el segundo periodo, lo siguieron aumentando cada cierto tiempo. Se vino abajo en aplauso, pero no era en la calle el pueblo, era los empresarios, los partidos políticos. Entonces también modelar. Cuando tú modelas, cuando las élites modelan un comportamiento, también la sociedad absorbe esos valores que están allí. Entonces, creo que hay como una, digamos, de parte y parte, ¿no? De que la sociedad venezolana, el que va a poner su tanque, a lo mejor de viveza, pero como también no le han hecho ver que esto es lo que está beneficiando a la élite, que tenemos automóviles, coches en Venezuela y que eso hay que cambiarlo, bueno, el país, pues, no hay exigencias frente al Estado, hay miedo. Claro, ese aumento que hubo ahorita fue bastante, pero insignificante. ¿Qué dices, Pedro? Sí, bueno, yo voy a hacer referencia al último punto que tocó Carlos, que fue el consejo consultivo que nombró el presidente Pérez después de la intentona de golpe del 4 de febrero del año 92. Yo formé parte de ese comité. Éramos 10 personas y dentro de ese comité o de esa comisión hubo divergencias de criterio. Unos pensaban y hablaban, tocar el precio del petróleo es explosivo, es suicida para el país, y otros decíamos, no, en absoluto, no lo es. Privó el criterio de que era explosivo y eso llevó a la congelación del precio. Sin embargo, vuelvo al ajuste del precio que acaba de hacer el presidente Maduro, que fue un aumento de 2.300% de un día para otro. El precio del barril, del litro de gasolina, pasó de nada a valer... Era 4 bolívares, ¿no? 6 bolívares actualmente, y nadie dijo absolutamente nada. Sí, pasó llenar un tanque de gasolina de 1 centavo de dólar a 10, pero es que, o de 2 centavos de dólar a 10, pero es que hubo un aumento importante y nadie dijo absolutamente nada, pero hasta ahí llegó el aumento. No, señor, era entonces el momento de tomar una serie de medidas para ir ajustando el precio de la gasolina hacia arriba. Y siempre hablábamos en Venezuela de que han habido ejemplos de aumentos exitosos en el precio de la gasolina y que no han despertado o no han llevado a explosiones sociales. El caso, por ejemplo, de Irán, un caso realmente llamativo. En el caso de Irán,
aumentaron el precio de la gasolina de una forma muy importante, estaba la gasolina ampliamente subsidiada, y esos 12.000 millones de dólares de costo en Venezuela, creo que en el caso de Irán era de 90.000 millones, no sé si una brutalidad, no sé si eran 90.000 millones, un monto realmente desproporcionado. Y el gobierno iraní tomó como una prioridad ajustar ese precio de la gasolina para reducir ese enorme costo. ¿Y qué hizo? Simplemente bancarizó a todas las familias iraníes, le abrió una cuenta bancaria a cada familia, independientemente de que usaran la gasolina o no usaran la gasolina, y les comenzó a depositar un monto 2 o 3 meses antes del aumento, del ajuste del precio de la gasolina, unos depósitos que se hacían mensualmente. Eso trajo sobre todo a las familias de más bajos ingresos que no consumían gasolina, no tenían automóviles, caramba, un respiro, les pareció muy bien, pero también eso les ayudaba a compensar el aumento inevitable en el costo del transporte, etcétera, que sí los afectaba. Y eso permitió que se ajustara el precio de la gasolina de una manera muy importante. Son ejemplos que Venezuela tenía que seguir. Pues señor, si ya se sabe y se conoce cómo se pueden hacer las cosas, ¿por qué no hacerlas? Igual sucede en el caso de la inflación. Si hay un continente que tiene experiencia inflacionaria, es la América Latina, donde, como ya les digo, inflaciones de 7.000, 8.000, hasta inflaciones, hiperinflaciones de 12.000, 14.000%, y que hoy en día esos mismos países que en la década, hasta la década de los 90 tuvieron esas inflaciones desproporcionadamente altas. Al final del gobierno del presidente García en el año 90, el Perú tenía una inflación de 7.000%, hoy tiene una inflación inferior al 5% anual. El caso de Argentina era exactamente lo mismo, 5.000% de inflación, hoy tienen una inflación que ha tendido a subir últimamente, pero que ni remotamente eran aquellos niveles. El caso de Brasil, el caso de Chile, el caso de muchos otros países de la América Latina que lograron vencer el fenómeno inflacionario. Ya se conoce cuál es el remedio para el fenómeno inflacionario, pero en Venezuela nos estamos adentrando en un proceso de inflación totalmente fuera de control, galopante, porque simplemente el gobierno no quiere o presume de que ellos son los que tienen la verdad para controlar la inflación, y lo que está es llevando pues a la absoluta miseria a la población venezolana. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo creo que es el momento de abrir este debate al público, a ustedes, y supongo que hay muchas preguntas que hay. Por limitación de tiempo no vamos a poder seguramente atender todas, pero veo aquí una. La primera, por favor, si es tan amable usted. No sé si tenemos un par de preguntas. La primera. Sí, lo que sí que les rogaría, por favor, es que sean rápidas las preguntas para que tengamos tiempo en... Tiene ahí un micro. La primera pregunta es, me gustaría saber cuál es el porcentaje de la agricultura en el PIB venezolano y por qué la agricultura la agricultura nunca ha sido un éxito en Venezuela. Yo recuerdo una época que el gobierno venezolano daba la residencia a las personas que querían, a las personas que prometían dedicarse a la agricultura. ¿Cómo ese aspecto de la economía venezolana es poco conocido? Y la segunda pregunta es muy sencilla, es ¿cómo piensa Venezuela recuperar los créditos que le ha dado a los países del ALBA, o sea, a los países a los cuales de Petrocaribe? Entiendo que le financia el 50%, pero no sé a cuántos años, y no sé cómo Venezuela recuperará ese dinero algún día. Muchas gracias. Bueno, con respecto a la agricultura, el Banco Central dejó de publicar las cifras estadísticas del Producto Interno Bruto de agricultura. Ahora la publica dentro del rubro otros cuando lo publica, porque no hay información desde el año 2015 hasta ahora. Pero se calcula que ese porcentaje de participación de la agricultura en el Producto Interno Bruto está en el orden entre el 5 y el 6% del producto. Y una de las razones centrales por las que no ha habido un proceso de desarrollo del sector agrícola es simplemente cuestión de precios. Los precios están profundamente controlados en Venezuela, y particularmente los productos alimenticios están profundamente controlados en Venezuela, y por lo tanto son precios que en muchos casos condenan a productores o distribuidores a trabajar a pérdida, y por lo tanto desincentivan notablemente la inversión en el sector agrícola. No hay unos mecanismos, digamos, de distribución eficientes también de los productos agrícolas hasta el consumidor o la agroindustria,
Y todos son una serie de factores que han desincentivado notablemente el desarrollo del sector agrícola. Y eso es uno de los factores esenciales que ha llevado a ese estancamiento, digamos, estructural que hay de ese sector agrícola. Déjame, Pedro, porque Carlos me dice que quiere contestar, quiere apoyar lo que tú estás diciendo. Al problema de la agricultura. Sí. No a la segunda pregunta, que hay que tener una bola de cristal para ver cómo vamos a hacer en la segunda respuesta, pero en la primera, yo pienso, no sé si la pregunta iba por allí, los años 50, 40, 50, cuántos españoles, portugueses, italianos fueron y recibieron crédito. Bueno, yo ya les hablé un poco que esas fueron épocas en que Venezuela, la producción pasaba, entendamos que del 45 al 50 pasamos de 500.000 a 1 millón de barriles. Después en el 60 a 2 millones. Es decir, había unos ingresos, unos excedentes que se podían, el Estado podía repartir, lo que se llamaba sembrar el petróleo, esa riqueza. Ahora, ¿qué pasó? Se dieron grandes, digamos, créditos, tierras, pero toda esa agricultura que se desarrolló y fue muy importante para el país, al final de los años 60, 70, cuando empezó ya la crisis venezolana, tenía una agricultura, digamos, que no fue competitiva en el mundo entero, cuando empezó. Y esos precios del sector agrícola eran más caros en Venezuela que en otros países, que en Colombia, por ejemplo. Y entonces también fue una crisis un poco que ya venía creándose el problema de la enfermedad holandesa, es decir, cada vez era más fácil. Claro, no ibas a comprar las lechugas y los tomates afuera, pero sí podías el maíz a precios afuera más barato, que aunque se había invertido ya el efecto de esa enfermedad holandesa estaba allí en el campo, y no tuvimos una agricultura, y no la tuvimos porque el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez lo que hizo fue condonar toda la deuda que tenía el sector agrícola, y buena parte, y lo dice una de las películas que realizamos, que mostramos, es que buena parte de esos agricultores conocían las avionetas, pero no conocían los tractores. Era una manera de decir, no estoy hablando de la inmigración de los 40, 50 y 60, sino la que llegó luego en los años 70 y 80, que empezaron a dar créditos al sector agrícola, y eran créditos que se usaban para otro fin, y por supuesto ha sido, digamos, no ha parado de tener un gasto enorme el país, que no repercutió en una mejoría para el país, porque se perdió, no tuvimos agricultores eficientes, que evidentemente puede que haya alguien aquí, pero digamos en tabla, que me pudiera un poquito contestar lo que estoy diciendo o creer que no es así, pero yo diría que ese es el problema básico. La enfermedad holandesa también genera dificultades al sector agrícola. Sí. Muchas gracias, todo Carlos. el sector de transable. A todos los sectores, efectivamente. Contestamos la segunda pregunta, los créditos del ALBA. Los créditos de ALBA. Sí, en el caso de los convenios de suministro, de abastecimiento de ALBA y Petrocaribe, normalmente el gobierno o PDVSA financia entre el 40 y el 50% de los envíos de petróleo de esos países, y lo financia a 25 años plazo, con 1 o 2% de interés y con 1 o 2 años de gracia. Esos préstamos están allí. En algunos casos, como el de la República Dominicana, y entiendo que también en el caso de Jamaica, hubo una compra de esas acreencias con un descuento importante que permitió, digamos, recuperar parte de esa creencia que se tenía, pero todavía otros países tienen esa deuda pendiente y que no se cobrará en el futuro, o se cobrará a futuro. Lo que sí ha habido es, en primer término, una reducción importante en los envíos de petróleo a esos países. Ustedes ven aquí en la segunda línea de este número los envíos de petróleo a ALBA, Petrocaribe y otros distintos a Cuba. Y esos pasaron de 175.000 barriles diarios en el año 2012
a 141.000 en el año 2013, 108.000 en el 2014 y 88.000 en el 2015. O sea, ha habido una reducción en los envíos, sin duda alguna, simplemente porque Venezuela no puede continuar pues ese regalo o ese subsidio desproporcionado a estos países. Sin embargo, fíjense ustedes que lo que no ha disminuido es los envíos a Cuba. Los envíos a Cuba, 91, 99, 89, 97,8 en el año 2015, a pesar de que en el 2015 estábamos en el verdadero foso de precios del petróleo. ¿Por qué esto? Bueno, porque esos envíos a Cuba se utilizan para pagar, como ya dije, los envíos de médicos a Venezuela. Hay informaciones muy diversas, pero se habla de que hasta Venezuela tiene que pagarle $14.000 mensuales por cada médico cubano que está prestando sus servicios en Venezuela. Eso es, bueno, infinitamente mayor a lo que se le paga a cualquier médico venezolano en Venezuela, y eso es algo desproporcionadamente alto, que ni siquiera esos envíos de petróleo, cuando el petróleo estaba a 80, a 90 y tantos dólares el barril, sin embargo Venezuela seguía incrementando su deuda en Cuba porque esos envíos de petróleo no eran suficientes para pagar teóricamente los médicos de acuerdo al acuerdo que había con Cuba. Realmente uno dice, bueno, pero o sea, ¿qué sentido tiene esto? Esto es un despilfarro desproporcionado, pero es así. Esos envíos, no sé si en el año 2016, esperemos a que PDVSA dé las cifras del año 2016, pero lo que asombra es ver cómo se han mantenido los envíos de petróleo a Cuba, por lo que no se paga, no se cobra. PDVSA no le significa eso ni $1 de ingreso por esos envíos a Cuba, porque todo se compensa con los servicios de los médicos, pero ¿hasta cuándo va a seguir pues ese desaguadero y ese subsidio masivo de Venezuela a Cuba? Tenemos otra pregunta aquí, esta señora, por favor. Yo creo que la situación que está pasando Venezuela ahora no tiene nada que ver, tiene algo que ver, pero no todo, con el precio del petróleo. Porque Venezuela tiene más recursos que el petróleo. Tiene turismo, agricultura, perlas en la isla Margarita. Lo que sí que le pediría, señorita, que nos formulara la pregunta. Entonces, mi pregunta es, ¿no creen que es mala gestión de los políticos y mala administración lo que está sufriendo Venezuela hoy en día? Bueno, sin duda alguna eso tiene un componente importante, pero también, y volvemos nuevamente al tema de la enfermedad holandesa, usted mencionó, por ejemplo, el petróleo, el turismo. Venezuela, si es un país que tiene potencial turístico, es Venezuela. Venezuela tiene todo para explotar el turismo más diverso, turismo selvático, turismo de playa, turismo de montaña, tiene de todo realmente, pero uno de los sectores menos desarrollados en Venezuela es el turismo, y la razón central es esencialmente el altísimo costo que para un turista tiene visitar a Venezuela, porque el bolívar tradicionalmente está altamente sobrevaluado. El dólar es costosísimo para el turista, y por lo tanto el turista no va a Venezuela, va a otros medios. Y ahora hay un factor adicional, que es el factor de seguridad personal, donde el crimen ha aumentado de una manera desproporcionada. El año pasado solamente hubo, no sé si 29.000 o 29.000 asesinatos en el país. Hubo una cosa desproporcionada. Los venezolanos realmente nos sentimos en un toque de queda diario, porque salir en las noches en la ciudad de Caracas o en las ciudades del país es prácticamente suicida, es arriesgar la vida prácticamente, y en una situación como esa pues obviamente el turismo no va a progresar. Entonces hay de todo, pero definitivamente el precio del petróleo es un factor esencial, clave para explicar mucho de la desgracia que está actualmente pasando la economía, sin duda alguna. Fíjese que hablaba antes con Pedro, me preguntaba si había, antes de la mesa redonda, que si conocía Venezuela, que había estado hace 3 años en Caracas. Yo viajo con mucha frecuencia a América Latina,
Y Caracas es la única ciudad en la que he estado y no la conozco. Es decir, no conozco un hotel y conozco un sitio donde impartía clases, que estuve allí una semana, y una noche que me sacaron a cenar a un restaurante a toda velocidad y volver, ¿no? Y cuando voy por otras ciudades europeas o otras ciudades latinoamericanas, otras metrópolis, lo primero que hago en cuanto tengo algo de tiempo libre es alquilar una bicicleta y tratar de recorrerme la ciudad en bici o tratar de andar. Caracas, No desgraciadamente, de vuelta. Caracas, desgraciadamente, es la única ciudad, digamos, en la que he estado y no conozco absolutamente nada. Es una pena, una desgracia. No, eso te quería agregar que eso es ahora. A mí Sí, me parece muy bien hace 3 intencionada años. la pregunta de la señora. Eso es ahora. Pero siempre hacer turismo en Venezuela fue, como para nosotros era muy fácil venir a España, a los españoles les era muy caro. Lo que queremos decir que lo de la enfermedad holandesa, que no es solamente una maldición por tener petróleo, sino cómo se maneja esa renta, marcó digamos, las posibilidades de crecer en otros sectores. Hacer turismo en Venezuela en los años 70 y 80 era muy, muy difícil porque era el país más caro de América Latina para hacer, porque teníamos una moneda muy fuerte. Todo lo contrario ahorita, si usted va y no le importa el peligro, usted con $1 en negro tiene 3.500 bolívares, es decir, entonces, porque si lo hace al costo real son 700, pero estoy seguro que muchos lo harán, entonces, pero no van por el problema del peligro, pero ha sido crónico el problema. Una pequeña cosa nada más para explicarle lo que ustedes mismos vivieron aquí en España, para entender lo que es la famosa enfermedad holandesa. Ubíquense en el año 1990, 1991, comienzos de 1992. Y los españoles iban a Hong Kong de vacaciones porque era más barato ir a Hong Kong que ir de Madrid a Sevilla de vacaciones. ¿Por qué? Porque la peseta estaba a 100 pesetas por dólar, llegó a 80 pesetas por dólar. Y eso era regalado el precio del dólar. Regalado. Bueno, después aquello vino un desequilibrio de la balanza de pagos, vino un ajuste cambiario importante, entonces dejó de ser barato el dólar y entonces volvieron nuevamente los españoles a ir de vacaciones de Madrid a Sevilla, porque ya ir a Hong Kong resultaba muy caro. Bueno, exactamente eso lo hemos tenido en Venezuela, lo hemos vivido